bienvenidas, bienvenidos. Estamos en esta conversación como parte del curso Enseñar Ciencias Sociales en la Educación Secundaria a partir de núcleos problemáticos. Nos encontramos con la subdirectora de la Dirección de Formación Docente Permanente, Gabriela Carnevale, la coordinadora de los cursos virtuales, Marcela Helves, para el área de Ciencias Sociales, y el formador y especialista en Ciencias Sociales y Geografía, Diego García Ríos. Así que vamos a tener una conversación para acompañar las reflexiones, el diseño de propuestas, algunas preguntas quizás que puedan surgir para que luego compartan en el campus, y un recorrido que proponemos sea creativo, sea generador de propuestas que puedan llegar al aula y que al mismo tiempo renueven los modos en que abordamos las ciencias sociales en la educación secundaria, mientras también transformamos la propia escuela. Así que bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos la conversación. Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va para todos, para todas? Gracias a este equipo por convidarme a estar en este momento. Bueno, yo me llamo Gabriela, como dijo Ignacio recién, pero además también participé muchos años en el equipo de formadores en el área de ciencias sociales de la escuela primaria y también acompañando acciones en historia en la escuela secundaria. Y en este momento soy una de las subdirectoras provinciales de formación docente permanente. Bueno, y acá estamos. Marcela. Bueno, soy Marcela Helves, estoy coordinando el curso Enseñar Ciencias Sociales en la escuela secundaria desde núcleos problemáticos. Soy formadora de las regiones 5 y 6 de Geografía y de Ciencias Sociales y también soy formadora en el campus. Bueno, Diego, dale. Bueno, yo soy Diego, soy formador del curso en cuestión y también capacitador de geografía para secundaria de la región 19, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo soy Ignacio de Acero, coordino el equipo de Ciencias Sociales para el nivel secundario y bueno, también formador de la región 11 de la provincia. Y bueno, la idea es conversar, es poder intercambiar. Ahora con Gabriela vamos a conversar y con Marcela un poco la cocina y algunos lineamientos de ciencias sociales y secundaria. Y luego con Diego trabajaremos en función de los recortes, la transversalidad de los contenidos, ¿no? La posibilidad de pensar esos recorridos que mencionábamos y que el curso propone. Así que bueno, Gabriela, si nos querés comentar algunos lineamientos y cómo venimos trabajando desde la dirección en función de secundaria, sobre todo en este tiempo, ¿no? Sí, acá en principio me parecía muy importante que podamos tomar, digamos, las temáticas que el curso aborda, vinculada a pensar la enseñanza de la historia y bueno, y también en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales a partir de problemas, ¿no? De ejes que inviten a los docentes y a las docentes a hacerse preguntas, que son preguntas sobre la enseñanza, preguntas que tienen que ver con poder mirar el mundo en el que estamos y están insertos y estamos insertos nuestros estudiantes y nosotros como docentes para poder construir, digamos, propuestas para nuestros niños, niñas y jóvenes que les permitan poder mirar y pensar el mundo con otros ojos, ¿no? Eh, y poder intervenir en ese mundo, ¿no? Marcela, podemos comentar un poco cómo fue la cocina del curso, que tiene un largo recorrido y bien interesante también. Sí, este curso originalmente fue escrito durante pandemia y fue pensado con el foco del trabajo del currículum prioritario. Después volvimos a los diseños curriculares este año, entonces lo tuvimos que reformular y pensamos esto de propuestas a partir de núcleos problemáticos para trabajar a partir de la problematización propia de las ciencias sociales y con estudios de caso, proponiendo ejes temáticos en los dos primeros módulos, uno para secundaria básica y otro para secundaria superior,
para articular los módulos, son 6 módulos que tiene el curso, articular los módulos entre sí y llegar a una propuesta final que puede ser pensada para trabajar desde el diseño curricular de sexto año como proyecto de investigación entre historia, geografía y proyecto de investigación de las ciencias sociales, tomando los estudios de caso que se proponen en los módulos, o también a partir de un recorte pedagógico o una propuesta única sencilla para trabajar transversalmente en cualquiera de los años de secundaria, ya sea de secundaria básica o de secundaria superior. La idea del curso es trabajar, como venimos trabajando desde la pandemia, con propuestas interdisciplinarias, que sean bien transversales, que contemplen la transversalidad de la ESI, de la educación ambiental, de la formación en ciudadanía, que son las líneas que trabajamos desde la Dirección de Formación Permanente y que son bien transversales. Esto también en relación y en contexto de las problemáticas del mundo contemporáneo, como decía Gabriela. Trabajar desde el diálogo de saberes, favorecer esto del diálogo entre la historia, la geografía, pero ampliar el panorama y abrir el abanico a otras disciplinas para una mirada también areal, pero también interdisciplinar. Bueno, pensamos en estos núcleos problemáticos como ejes transversales y trabajar a partir de los problemas, como decíamos, o de estudios de casos. El curso en realidad apunta a que los docentes salgamos un poco de esta estructura reduccionista que trabajamos en la escuela secundaria y trabajar solo con contenidos conceptuales, como que los que somos formadores y andamos mucho en territorio, todos los que estamos acá lo somos, hemos visto esto que cuesta trabajar con estudios de caso, cuesta problematizar, trabajar desde la multiperspectiva, la multicausalidad, la multiplicidad de voces, incorporar los distintos actores sociales, o sea, que tenga una mirada bien amplia y en sintonía con lo que estamos trabajando en territorio, en las escuelas. Y también un poco aprovechar ese saber pedagógico construido durante la crisis de la pandemia, vamos a decir, ¿no? Y esto de la posibilidad de pensarnos como equipos docentes, ¿no? En torno a, nosotros lo titulamos como núcleos problemáticos para dar también un espectro amplio de trabajo, de abordaje, ¿no? No circunscribir conceptualmente, sino justamente abrir, ¿no? Abrir un poco a la discusión, a lo que puede pasar en las escuelas, a esos encuentros que muchas veces son fortuitos entre docentes. Sabemos que a veces, bueno, el encuentro con el docente de tal o cual materia o tal o cual área tiene que ver con ciertas afinidades y otras tienen que ver con proyectos institucionales. Un poco también lo que estamos impulsando es que esos proyectos y esos acuerdos institucionales puedan ocurrir, podamos también enriquecernos de la experiencia que nos dejó la pandemia, ¿no? El trabajo, la propuesta del currículum prioritario en su momento en torno a ejes y subejes, y poder pensarlo hoy, ya con la vigencia plena de los diseños curriculares, en términos de, bueno, núcleos problemáticos, ¿no? Distintos problemas que nos reúnan, conflictos que nos reúnan y que podamos abordar. Y un poco para eso, ¿no? Queremos pensar junto con Diego en este caso cómo se definen esos núcleos, cómo se pueden definir esos recortes, esos problemas, esos casos, ¿no? Que comentaba Marcela, y en relación con interpelar la escuela, que es un poco también lo que Gabriela nos estaba proponiendo, ¿no? Sí, yo quería hacer referencia un poquito a cosas que mencionaron los tres que me parecieron muy interesantes. Hoy Gabriela hablaba de la problematización, la importancia que tiene eso a la hora de enseñar, ¿no? Ciencias sociales, tanto geografía, historia, economía, política, ¿no? Después Marcela hizo referencia al estudio de caso como una estrategia bien factible para canalizar y para llevar adelante la problematización. Y esto que mencionás vos, ¿no, Ignacio, de la cuestión de los núcleos problemáticos, tomar grandes situaciones de contenido para poder llevarlas adelante y poder plasmar esta problematización, ¿no? Una de las cosas que buscamos con este curso y con las acciones que nosotros llevamos adelante con la formación continua y permanente, tiene que ver con esto de apropiarnos del enfoque, ¿no? Porque sabemos que los diseños curriculares los tenemos hace más de 15 años y sin embargo a veces hay ciertas situaciones que bueno, son propias de la materialidad
la realidad que a veces son obstáculos, ¿no? Y sin embargo, hay muchas cuestiones que podemos tomar de las realidades que nos interpelan, de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, para poder tomar eso y ganarlo a la hora de generar nuestras propuestas. Entonces, justamente una de las cuestiones que nos queremos detener, tanto con Marcela como con Ignacio, en este curso tiene que ver con la idea del recorte, ¿no? La idea de tomar esto que dice Wasserman de retazos de la realidad. O sea, el recorte no es de repente tomar una cosita y dejar afuera todo, sino justamente apropiarnos de ese núcleo que nosotros decidimos trabajar y caracterizar, y que sea de alguna forma una excusa para poder explicar la generalidad, ¿no? Esta cuestión de ir desde el método inductivo de lo particular a lo general, que nos permita y que les permita a los estudiantes y a las estudiantes poder comprender las cuestiones luego de forma más general, más holística. Eso es un poco lo que apuntamos en este curso. Bueno, y quizás ahí en torno a, dijiste una palabra bastante interesante que es método, ¿no? Y uno puede pensar en método, estrategia, ¿sí? Quizás podamos también, bueno, ver concretamente cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos pensar, ¿no? Y ahí, Gabriela, si querés comentar ahí. No, era una sutileza, ¿no? Que pensaba, digo, bueno, que ahí, ¿cuáles son esas decisiones, ¿no? Que que está vinculado el enfoque del área, que nosotros pensamos con la enseñanza de las ciencias sociales, como vos nombrabas, Diego, recién, bueno, de la filosofía, de la economía, más pensando en la enseñanza de la historia, digo, y ahí hay una decisión metodológica de pensar que un docente construye, hace un recorte que, como vos decías, no tiene que ver con quitar una parcela de la realidad y aislarla y dejar afuera el resto, sino poder construirse una buena pregunta, un eje que de alguna manera le permita pensar alguna problemática del mundo contemporáneo, ¿no? En ese sentido lo planteaba. Y la cuestión metodológica en términos de que hay algo del saber de la disciplina que nosotros no podemos obviar, ¿no? No es que cuando uno decide o propone un enfoque del área o un método es algo ajeno, externo a la disciplina, que la traigo de algún lugar, lo meto, entonces funciona para matemática, para prácticas del lenguaje, para historia, sino que, bueno, Gloria Edelstein plantea justamente cómo la construcción metodológica de la enseñanza pone el foco en el contexto histórico en el que uno está trabajando como docente, pone en juego los preconceptos sobre sus estudiantes y sobre lo que implica el sujeto que aprende, digamos, pero fundamentalmente, y acá me parece que hay algo de lo que nosotros tenemos que poder nutrirnos, de la propia lógica disciplinar, ¿no? De la perspectiva epistemológica que tenemos quienes decidimos o quienes estamos enseñando, en este caso, historia, ¿no? Si yo creo que la historia es una oportunidad o un momento para poder, no sé, enseñar batallas, hombres, entre comillas, mujeres importantes, bueno, lo más probable es que nuestras clases estén abocadas a crear líneas de tiempo, tratar de memorizar algunos datos, no preguntarnos demasiado, ¿no? Pero si nosotros estamos convencidos que ahí hay algo que nos ayuda a pensarnos como sociedad, como comunidad, que en el pasado podemos, digamos, ir al pasado para poder entender algunas cuestiones nuestras, pero además también proyectarnos y generar sentido, y sobre todo sentido fraterno y de pertenencia. Bueno, nuestras decisiones sobre qué enseñar y cómo enseñar van a ser totalmente diferentes, ¿no? Y ahí me parece que es donde pensar núcleos problemáticos tiene un lugar bien interesante para enseñar historia en la escuela. Y ahí, Diego, podemos pensar en términos de, bueno, de cómo establecer eso, ese recorte quizás, ¿no? Pensar un poco de qué manera logramos esa significatividad, la relevancia, a veces que son conceptualizaciones bien interesantes y que necesitamos anclar en algún lugar, uno diría, pero anclar en algún contenido concreto, ¿no? Y un poco ahí, cómo lo podemos pensar también. Sí, yo creo que en ese proceder, ¿no? De que nosotros desarrollamos en la enseñanza, tenemos que tener siempre en cuenta esto que dice Gabriela de la toma de decisiones, ¿no? La metodología es básicamente una toma de decisiones que
todo el tiempo llevamos adelante como profesores, como profesoras. Y en ese sentido tomo esta cuestión que decía ella del posicionamiento epistemológico, ¿no? La coherencia necesaria que tiene que existir entre disciplina y didáctica. Porque muchas veces aparecen, y no tiene que ver con una culpa nuestra, sino que hay a veces cuestiones formativas, biográficas, que venimos trayendo desde hace muchos años. Por ejemplo, en mi caso, donde tuve una formación disciplinar por un lado y una formación pedagógica, que discurrían por caminos paralelos, que pocas veces dialogaban, y divorciamos esa didáctica de la disciplina, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos construir a partir de la problematización, me parece que debemos conciliar la didáctica crítica con la disciplina crítica, en el sentido que podemos ser, en nuestros casos, ¿no? Tener lecturas, no sé, de prolíficos historiadores, economistas o geógrafos, y geógrafas que vayan en una línea de una geografía crítica, una historia crítica, y de repente ser profesores tradicionales, ¿no? Y al revés también, podemos ser, digamos, educadores con una dinámica abierta y de repente ascribir a una formación más tradicional. Entonces, primero, esta cuestión de la coherencia entre la teoría y la práctica, o entre la disciplina y la pedagogía. Y luego, esto que mencionabas vos, Ignacio, de que esos recortes son, en esa toma de decisiones, los que nos van a permitir de alguna forma mostrar cómo es nuestra clase, el ADN de nuestra clase, ¿no? En el sentido que cuando nosotros tomamos la decisión de hacer un determinado recorte, también hablamos de nuestro propio posicionamiento, ¿no? De repente pienso que, no sé, en un contenido eminentemente geográfico que también transita las ciencias sociales en toda la secundaria, que tiene que ver con la problematización de la pobreza, ¿no? O esto que comentaba hoy Marcela, o vos, Ignacio, de la pregunta, ¿por qué hay pobres? ¿No? ¿Por qué hay pobres en Argentina? ¿Por qué existe la pobreza? Y en ese sentido, el recorte que uno puede tomar, tanto temporal como espacial, es aquel que nos va a permitir justamente mostrarle a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, de qué estamos hablando o a qué nos estamos queriendo referir. Porque muy distinto, y ahí es donde después vamos a hablar un poco de los materiales, los recursos que usamos en clase, ¿no? Que ya los estuvimos leyendo en las propuestas que hicieron del módulo 2, y hubo casos muy interesantes, ¿no? De materiales que seleccionaron para esas propuestas que fueron bien interesantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tomo un recorte para trabajar pobreza en Argentina, muy distinto es tomar estadísticas, por ejemplo, de un censo que está muy bien, a trabajarlo con una canción, apuntar a que esos materiales sensibilicen tal vez a las personas con las que estamos trabajando. Entonces, en ese recorte también uno tiene que tomar decisiones permanentemente en torno a qué sentido o qué mensaje quiero darles a los chicos y las chicas, ¿no? Y bueno, sí, sí, No, Gabriela. no, Ignacio, dale. No, bueno, no, porque queríamos hacer un repaso, quizás justamente por los casos, por las propuestas que venimos teniendo a lo largo del curso, para poner un poco en diálogo con esto de los materiales, ¿no? Y con los recursos que podríamos pensar, un poco hacer acá una especie de, como dicen, lluvia de ideas, para también acompañar ese proceso creativo de las y los docentes que están cursando. Marce, si querés, Bueno, repasamos los casos. voy a repasar un poquito entonces cuáles son los núcleos problemáticos presentados en el curso y cuáles fueron los estudios de caso elegidos para trabajar desde esta mirada bien amplia que proponen Diego y Gabriela. Y en definitiva lo que estamos buscando con estas propuestas es la construcción de aprendizajes autónomos y críticos, que es lo que piden todos los diseños curriculares. Habíamos pensado un eje a partir de un núcleo problemático para secundaria básica y otro núcleo problemático para secundaria superior. Y en los últimos módulos, tomar esas propuestas y a partir de ellas el trabajo final es de elaboración grupal, bien colaborativo. Pensar, hay dos opciones de trabajo final, o un recorte de una propuesta áulica o una breve propuesta de proyecto de investigación pensada interdisciplinar. Para el módulo 1, en realidad en el módulo 2 se trabaja cómo estamos trabajando actualmente las ciencias sociales en la escuela secundaria actual.
Es como una introducción para ver qué desafíos tenemos y qué se está haciendo en las escuelas. En el módulo 2 planteamos un núcleo problemático para secundaria básica, que es la conformación sociohistórica de ambientes y territorios latinoamericanos, desde las sociedades precolombinas a la actualidad, y se propone el estudio de caso de la minería y la construcción del espacio potosino entre ayer y hoy. En el módulo 3 proponemos un núcleo problemático para secundaria superior, que son las dictaduras y el neoliberalismo en América Latina, y se propone como estudio de caso la noche del apagón, del azúcar al bioetanol, ingenieros azucareros, economías regionales y cambios productivos en el contexto de la globalización neoliberal. En el módulo 4 trabajamos esto del diálogo de saberes a partir de este conversatorio y de lo que nos propone el módulo. Y en el módulo 5 ya empezamos a pensar y a planificar en forma grupal la propuesta final que va a ser el trabajo final del curso para acreditar el trayecto formativo. Pensado en dos opciones, o sea, los cursantes tienen dos posibilidades para elegir, o la propuesta áulica a partir de un recorte, o un breve proyecto de investigación interdisciplinar pensado en principio para sexto año, articulando historia, geografía y proyecto de investigación, o pensando para cualquiera de los otros años con una mirada áreal o interdisciplinar. Y un poco en este cruce, ¿no? Que Marcela proponía con estos casos, ¿no? A partir de núcleos problemáticos. Volvemos con esta idea, ¿no? De armar una categoría bien amplia, la de núcleos problemáticos, ¿no? No circunscribirnos a cuestiones que a veces quizás reducen la posibilidad de participación entre materias, entre áreas, sino tratar de ampliarlo y buscar esos contenidos que justamente nuclean distintos problemas, ¿no? Que podríamos tomar. Y a partir de ahí buscar este recorte que Diego también nos explicaba, ¿no? De pensar y de poder armar en la escuela. Y en función de eso, esto, la coherencia y esas decisiones, ¿no? Las intervenciones que vamos tomando, también lo que traía Gabriel hace un ratito, pensar un poco los materiales, ¿no? Bueno, ¿con qué materiales trabajamos? ¿Cómo pensamos hoy la materialidad de la escuela secundaria? Sabiendo que no puede ser ya la materialidad, y acá uno puede tomar por ahí unos poco exagerado, pero digo, no puede ser más la materialidad de la lámina solamente, o del pizarrón, sino que tenemos que pensar en otras materialidades. Y un poco ahí queríamos conversar con Gabriela en torno a eso, ¿sí? Un poco cuáles son esas materialidades que podrían aparecer, cómo se piensa hoy la escuela, el aula, ¿no? La dinámica. Sí, acá, digo, lo que decías, Diego, me parecía que sería súper valioso con relación bueno, cuáles son esos objetos que circulan o que median entre la enseñanza y el aprendizaje, y que vos, Marcela, tratabas ahí de contextualizar en cada uno de los núcleos que toma el curso. A mí, digo, me parece importante que podamos como sacar del paisaje, ¿no? Todos aquellos objetos que median entre la enseñanza y el aprendizaje para poder darnos cuenta que no da lo mismo que elegimos para enseñar. Cuando nosotros planteábamos recién, uno construye un recorte, ¿no? En el momento que se hace una pregunta, que nosotros en el curso ofrecemos dictaduras y neoliberalismo y un estudio de caso, pero también podría haber sido otro, ¿no? También ahí hay una intención eh, política y pedagógica de nuestra dirección de poder enfatizar algunas discusiones que creemos que son discusiones que tienen que estar presentes en las aulas, ¿no? Entonces, en el momento que construimos un recorte, también elegimos con qué vamos a enseñar ese recorte y también vamos a escribir consignas, propuestas, donde siempre digo que cuando escribimos una consigna, digo, se juega gran parte del aprendizaje, ¿no? Porque uno le está diciendo al otro, como yo quiero que vos aprendas esto, te voy a proponer que hagas tal cosa, ¿no? Y esto lo vas a hacer en función de que vas a leer un artículo académico, un artículo de divulgación, vas a escuchar una canción, vamos a trabajar con la letra, vas a mirar un material audiovisual que está alojado en un canal que se llama YouTube, pero no es un canal X, tiene un nombre, tiene un sujeto que lo hizo, que lo construyó, que divulga material en ese canal, por lo tanto no da lo mismo poner que un docente le diga a sus estudiantes, ahora vamos a ver un video de YouTube, que poder contextualizar en qué año se produjo, quién es el que lo sube. Así como nosotros no le daríamos a ningún estudiante
un artículo o un fragmento de un libro o de un manual sin contarle quién es su autor y lo vamos a, digamos, a contextualizar, digo, hoy en la escuela circulan otras materialidades que también tienen alguien que enuncia y que también tienen una función importante que tenemos que dejar explícita, ¿no? Por eso los materiales uno podría pensarlos que están compuestos como de dos partes, ¿no? Por un lado, la materialidad, bueno, no sé, esto es un libro, ¿no? Esto es un libro, pero si yo lo abro, adentro porta un sistema de símbolos, ¿no? Por eso no son objetos neutrales. Y no da lo mismo que elegimos para enseñar. Y ahí hay una decisión política, pedagógica por parte de quien introduce en una secuencia de clases, en una clase, un objeto, ¿no? Por eso los materiales no solo se poseen, sino que además también se ofrecen. Bueno, te voy a proponer que leamos esto, que trabajemos esto, lo elegí por esto, porque me parece importante que tengas atención en esta parte, en esta otra parte. Ahí me parece que tenemos un trabajo bien interesante para hacer, ¿no? En las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, circulaba hace algunos años y ahora ojalá que también de nuevo, mucho samba, ¿no? Y uno pensaba que, bueno, eh, porque es un dibujo animado, los maestros, las maestras decían, bueno, porque seduce a los chicos, esa frase de los engancha, están mirando, bueno, pero Samba tiene, por un lado, un discurso muy interesante para poder discutir, sobre todo la primera temporada, digo, bueno, donde introduce nuevos sujetos históricos, como Niña, antes de que le pongan el nombre, digamos, que era Niña creo que se llama, nuevos sujetos históricos, trata de romper con la lógica del centralismo porteño. Digo, hay un montón de cuestiones bien interesantes que trae Samba para discutir con los niños y acercar a la historia a los niños, pero Samba es un dibujo animado. Y uno como docente no puede obviar como, que su materialidad es la de dibujo animado. Y en los dibujos animados, como dice Gabriel Di Meglio, que es uno de sus guionistas, hay una lógica de buenos y de malos, donde se exacerban distintas características de los personajes, y además también tiene una lógica vinculada al videojuego, y mezclado con cuestiones del cortometraje, ¿no? Entonces uno como docente, desde el momento que elige un dibujo animado para poder enseñarle a sus estudiantes historia, bueno, tiene que poder entender que por detrás hay una palabra, digamos, que hay que poner, que no es transparente, ¿no? No es que porque está pasando es la realidad, sino que ahí, tanto en los personajes, en cómo se construyen los personajes y en el discurso que el dibujo animado pone en el aula, bueno, tenemos que saber mucho más si queremos, eso quiero decir, ¿no? Si queremos enseñar con un dibujo animado, ¿no? Lo mismo con los distintos objetos que seleccionemos, ¿no? Solo me parece que sería interesante destacar esta idea, que no da lo mismo que elegimos para enseñar, que los materiales no son neutrales, que tienen una materialidad, pero que además también portan un sistema de símbolos, ¿no? Por eso no da lo mismo si elegimos trabajar, no sé, dictaduras y neoliberalismos y construimos fuentes para enseñar con las voces que fueron silenciadas en la historia durante mucho tiempo, que trabajamos con normativa o con fuentes emanadas del Estado. Bueno, nuestra clase va a ser distinta, y en eso me parece que hay una riqueza bien interesante, o por lo menos a mí es una parte de la docencia que me encanta, ¿no? Estar pensando, bueno, hoy qué llevo al aula, ¿no? Hoy qué convido, hoy qué elijo para poder enseñar esto. Bueno, está buena esa última pregunta, ¿no? Hoy que convido, hoy que elijo, ¿no? Y quedarnos con esto, quizás, ¿no? Con qué es lo que estamos eligiendo y por qué elegimos lo que elegimos. El curso, como Marcela también recorría, va desde los propósitos, ¿no? De la enseñanza de ciencias sociales y lo que hoy podemos pensar en la secundaria o lo que estamos pensando, ¿no? En este tiempo, en este mundo contemporáneo, ¿no? Como línea transversal también de trabajo en la escuela secundaria. Y finalmente pensar que eso tiene una materialidad, ¿no? Tiene una decisión docente de qué es lo que estoy compartiendo y por qué lo estoy compartiendo. Muchas veces ese momento es el que no tiene el valor en nuestra reflexión que debería tener, ¿no? Y por ahí detenernos en esto, ¿no? En pensar, bueno, ¿por qué elijo este material? ¿Por qué elegí, Diego hace un rato hablaba del recorte? Bueno, elijo este recorte, elijo este material o estos materiales. No es lo mismo una canción
que una ley, que un TikTok, ¿no? O que un canal de YouTube, ¿no? Y bueno, y después aparece otra idea que en el campus lo trabajan mucho, que es lo de curaduría, ¿no? Cómo se hace esa selección justamente y cómo se refina, se va refinando en función de esa coherencia que hace un ratito también planteaba Diego y Gabriela estuvo comentándonos recién de manera muy generosa y muy amplia en función de pensar estos materiales. Sí, ahí digo una cosita, Ignacia, si me permitís, que es Sí. que vos decís, bueno, además también los objetos tienen un año de producción, ¿no es? Ayer miraba, no es lo mismo si yo voy a trabajar con mis estudiantes un material audiovisual sobre, eh, que lo puedo pensar para discutir la ESI, que fue publicado en 2005, 2006, 2007, y trabajarlo en el 2022. Digo, y yo como docente ahí tengo que poder leer y entender que hay un contexto de producción que no es el mismo en el que yo lo voy a trabajar. Y eso, digo, me tiene que convidar a hacerme preguntas, ¿no? Bueno, si voy a trabajar, esto fue publicado en el 2007 y tenía esta recepción, ¿no? En la sociedad. Bueno, hoy, qué otras preguntas le puedo hacer a ese mismo material? Por eso, dar cuenta ahí en qué años se produjeron aquellos objetos que elegimos para enseñar, cuál fue ese contexto, me parece que son preguntas que nos tenemos que poder hacer cuando preparamos, cuando pensamos las clases. Sí, y si puedo aportar algo, esto también de que los docentes empecemos a elaborar nuestros propios materiales de trabajo, porque en las escuelas es como que anda dando vuelta mucho material envejecido, como dice Gabriela, que no se pone en contexto con lo que se va actualizando, modificando, y a veces se toma exclusivamente un manual para, para dar clase y no se amplía el panorama de recursos. Entonces, por ahí tener en cuenta esto también de ver con qué estoy trabajando, si está acorde al contexto actual y ver esto de los materiales envejecidos que siguen circulando y que se lo sigue tomando como recurso pedagógico. Bueno, intensa la conversación, sumamente interesante. Diego, si querés ir haciendo un cierre con tus ideas, tus propuestas, que siempre son muy Sí, creativas. buenísimo, ¿no? Me encantó todo lo que comentó Gabriela y el aporte tanto tuyo como de Marcela en base a los criterios que uno adopta. Y en ese sentido, tomo la expresión que dijo Gabriela hoy, ¿no? De la selección que tiene que ver con pintarnos a nosotros de cuerpo entero de nuestros criterios político-pedagógicos, ¿no? Que en definitiva todo recurso es político, aunque Cabero, un autor español en los 90, decía ningún recurso es mejor que el otro per se. Todo queda en, digamos, el criterio que uno adopte y para qué, o sea, o con qué finalidad uno lo implemente. Y ahí es donde empieza a entrar la jerarquización y demás. Y volviendo al tema de los núcleos problemáticos, esta forma de trabajar, ¿no? A partir de núcleos problemáticos, de recortes, de jerarquización de recursos, echa por tierra estas frases que a veces nosotros mismos, ¿no? Decimos en historia, por ejemplo, uy, no llego en el diseño curricular, no voy a llegar a la dictadura militar en este año, no voy a llegar a Edad Media, o en geografía no voy a llegar a espacio urbano, sino que esos recortes nos permiten por ahí transversalizar muchas cosas. Ya en la unidad 2, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones ambientales, meter espacio urbano, no esperar a la unidad 4 a llegar para hablar de la ciudad, ¿no? O, por ejemplo, si estamos en la dictadura del 55, también poder construir ciertos paralelismos con otras dictaduras del antes y del después. Esos recortes que nos permiten ser más versátiles. Y por último, quería recuperar lo que ya trabajaron ustedes, ¿no? En el primer módulo del orden de las frases de Pilar Benesham, ¿no? Que en definitiva todo esto que me parece que estuvimos hablando hoy tiene que ver con una idea de qué propósito tenemos nosotros en la escuela, ¿no? Con nuestras ciencias sociales. En definitiva creo que se trata de instalar un pensamiento social en los estudiantes, o sea que para mí la historia, la geografía, la economía son de alguna manera excusas que nos permiten canalizar un pensamiento social en los estudiantes, ¿no? Tener como esa pequeña burbuja, si se me permite, de pensamiento crítico en un momento donde
proliferan las fake news, donde uno lee cualquier cosa o escucha cualquier cosa, que nos permitan las ciencias sociales, que les permitan a nuestros estudiantes tener esa instancia de reflexión, ese momento de parar la pelota y pensar las cosas entre líneas, ¿no? Leer las cosas entre líneas. Entonces, creo que se trata de eso. Bueno, eh, un poco me hacía pensar esto de la contextualización de los diseños, ¿no? Finalmente la decisión que el docente toma, ¿no? En el aula es la concreción curricular, ¿no? Es donde, que es un poco lo que vos traías con esto de transversalizar contenidos, ¿no? Y bueno, y este saber pedagógico que construimos en las aulas. Marcela, ¿querés hacer un cierre? No, agradecerle Sí. a Gabriela y a Diego por sus aportes recontra valiosos y por su predisposición para este conversatorio. A vos, Ignacio, porque siempre estás acompañando y bueno, este curso lo acompañamos y lo didactizamos juntos. Y bueno, es un curso muy lindo que hay que aprovechar todo lo que nos brinda y llevarlo a las aulas. Bueno, bueno, Gabriela, nuestra subdirectora, que bueno, ha tenido la gentileza de sumarse a este espacio de reflexión junto con Diego, que bueno, que muchos ya lo conocen, muchas ya lo conocen y que si no están teniendo ahora la grata oportunidad de conocerlo, y Marcela, que es quien coordina también, ¿no? Todo el equipo de virtuales de ciencias sociales. Así que bueno, Gabriela, si querés unas palabras de cierre. No, yo agradecerles a ustedes que hayan pensado en mí para este espacio. eh, y, y bueno, eso, agradecerles y también invitar a nuestros docentes bonaerenses a que hagan esta propuesta de formación que bueno, que sabemos que es de excelencia, si se me permite la palabra. Y bueno, y ahí sobre el final apareció ese gentilicio, ¿no? Bonaerense. Podemos pensar unas ciencias sociales en clave bonaerense también, ¿no? Que es nuestro desvelo, ¿no? Pensarnos como bonaerenses, ¿sí? En cada una de las escuelas, eh, en cada una de nuestras localidades, en nuestros lugares, cómo construimos en esas escuelas lo común también, un poco lo que Diego también traía en esto de pensar la realidad social, ¿no? Cómo también trabajamos casos, como Marcela vino describiendo, entre ayer y hoy, ese juego tan valioso en la temporalidad y en los espacios, y un poco pensar junto con lo que Gabriela nos traía, ¿no? Y bueno, las decisiones, los materiales, ¿sí? Y ahora dejamos instalada esta clave bonaerense en la que queremos pensar la educación. Así que bueno, les agradecemos, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Marcela, gracias Diego y gracias a todas y todos por escuchar este conversatorio. Invitamos a que sigan en el curso y bueno, y volver a encontrarnos. Muchas gracias.